Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús, mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para solo el bien hacer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este hermoso tiempo de bendición hoy aquí en Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por cada oportunidad, por este nuevo día que el Señor nos permite vivir, que sabemos definitivamente que va a ser un día de muchas y grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Por supuesto que sí, que sea un día de muchas bendiciones para usted y para cada uno de los suyos. Por eso hoy también te decimos buenos días, que el Señor te bendiga abundantemente en todas tus áreas. Te cuento, amado mío, que hoy tenemos un proverbio para reflexionar y dice así en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo número 16, versículo número 6, dice así en el nombre de Jesús. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor el mal se evita. Esposa, es que es imprescindible que usted y yo como cristianos, es decir, tenemos que andar bajo el temor del Señor. ¿Por qué? Porque de lo contrario irán a ser cristianos fuera del contexto. Qué bueno que usted y yo podamos determinar vivir solamente bajo el parámetro bíblico, lo cual garantiza que no vamos a andar en insensatez, en desgracia ni en maldición. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire qué bueno que nosotros entendamos cómo se corrige el pecado, ¿cierto? La Biblia lo dice, con misericordia y verdad. Poniéndonos esa misericordia es colocándonos en el zapato del otro, teniendo conmiseración de la persona. ¿Cómo quisiera yo que hicieran conmigo si yo fuera la que estuviera cometiendo ese pecado? Con esa misericordia. ¿Y con qué? Y con verdad. No se puede corregir el pecado, la maldad de un ser humano con mentiras. No es que Dios lo entiende a usted y por eso tranquilo, siga haciendo lo malo. No, es con misericordia y verdad. Así que es el llamado de Dios para que hagamos siempre el bien en este día. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por otra parte, mi amada esposita y mis amados hermanos, seguimos estudiando esta maravillosísima carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, dice así. Antes de leerlo, no olvidemos que Pablo está dando algunas instrucciones. ¿Para qué? Para que aprendamos a testificar de Cristo, a dar testimonio de la gloria de Dios. En el versículo 9 dice así, quien nos salvó, hablando de Cristo, quien nos salvó y llamó por llamamiento, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oiga, es bueno que usted y yo nos demos cuenta que Él nos llamó con unos propósitos muy claros y muy contundentes. Quien nos salvó, no que nos va a salvar, no, salvó ya es algo que ya un pasado que está presente, que nos salvó, es decir, contracción por el obsoleto, es decir, quien nos tiene seguros, es decir, salvar, librar o proteger. Eso es, hacer salvo, librar, misericordia, preservar. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por usted por mí en la cruz del Calvario? Nos rescató
de las consecuencias del pecado. Quien, dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No solamente que te salvó, sino que te hizo un llamamiento santo. No precisamente porque usted y yo lo merecíamos, ay, porque es que somos muy buenos, no, por la gracia de Dios. Él conocía nuestras fortalezas, pero Él nos capacitó por su gracia y lo que hacemos de eso no tenemos nosotros de que van a gloriarnos. Usted y yo hacemos solamente lo que el Señor nos permite hacer. Nos llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Qué gracia, un regalo inmerecido que nos fue dada. Esa palabra dada del verbo dar está en el griego y significa que se usa como alternado en la mayoría de los tiempos. Significa dar. En un amplio sentido, esa aplicación propiamente o por implicación, literal o figurativamente, grandemente modificado por la conexión. Es decir, significa conceder, significa confiar, constituir, dar, dejar, echar suertes, entregar, infundir, libertar, ofrecer. ¿Qué es? Para que usted y yo fuésemos santos con el propósito de que de manifestar su gracia a través de su poder. Poeta, qué bueno que hoy usted y yo podamos entender que ese llamamiento con que Él nos llamó no fue porque nosotros lo merecíamos, es porque la gracia de Él es más grande que nuestro pecado, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Llamamiento por gracia de Dios, para servirle a Él y a los demás. Amor, es que todo este versículo y toda la escritura lo que nos lleva es a que nosotros entendamos que somos salvos no porque lo mereciéramos, no por nuestras obras, sino porque a Dios le plació. Dice la palabra que Él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, con algo especial. La Biblia por allá en el Antiguo Testamento dice, no porque ustedes hubieran sido el mejor pueblo de la tierra, no, yo no los llamé por eso, sino porque, en pocas palabras, porque yo lo quise, porque a mí se me dio la gana. Y entonces nosotros tenemos que entender que eso es gracia. Nosotros no merecíamos la salvación, aún y todo el Padre Celestial envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, y esa oportunidad de salvación se le presenta a toda la humanidad. Dice la palabra del Señor que Él nos llamó desde antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo. Ya el Señor nos visitó y ya sabía quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Eso lo sabe solamente el Padre Celestial en su soberanía. Como yo no lo sé, entonces yo como cristiano sí tengo el privilegio y la responsabilidad de predicarle a todos los que el Señor me demande predicarle, a todas las personas que yo tenga el privilegio de predicarle, porque Dios sí es el que sabe quiénes van a ser salvos, y yo solamente hago la labor de Dios, que dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento siempre va a ser Dios. Entonces valoremos eso, valoremos dos cosas súper importantes. Una, que el que nos salvó a nosotros fue Dios mismo a través de Jesucristo, no por lo que yo hubiera hecho, no, por el contrario. Nosotros sin Cristo éramos malos, tendíamos a lo malo, a la brujería, a la hechicería, a las rumbas, a los tragos, a las fornicaciones, al odio, a la pelea, a la venganza, a la grosería. Éramos sin Cristo, por naturaleza, hijos de lo malo. Pero a través de Jesucristo ahora somos hijos de salvación, de santificación, hijos de justificación de parte de Dios. Así que eres tú la que tienes que tomar la decisión. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Si aceptas el llamado de parte de Dios para vivir para Él todos los días de tu vida, o si decides definitivamente despreciar el llamamiento de Dios. Pero yo te aconsejo realmente
que lo que más te conviene es aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y al aceptar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, se va a tener que ver un cambio en ti, en tu forma de pensar primeramente, y vas a empezar a sentir ese deseo de hacer lo bueno y ese desprecio definitivamente por hacer cosas malas. Vas a sentirse sucio. Entonces necesitamos volver a los caminos del Señor. Claro que sí, necesitamos volver a los caminos del Señor, y por eso usted y yo vamos a terminar orando y diciéndole: Señor, gracias por esta maravillosa palabra en la cual tú nos haces consciente de ese servicio, nos haces consciente de esa gracia tuya, que nos equipaste con cosas, dones sobrenaturales para el beneficio nuestro y también para servirle a los demás. Por eso hoy te pedimos que seas tú multiplicando, Señor, esa capacidad de entender, para que podamos postrarnos delante de ti, para que tú nos uses conforme al propósito tuyo y la salvación de las almas. Señor, mira que en esta hora nosotros te lo pedimos, dándote infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por estar ahí, gracias por ese voto de confianza, gracias por ese esfuerzo, gracias por esa valentía. Que Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús, y que tengas una feliz día, una feliz noche, un feliz día. Dios te bendiga, chao. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.